Cuando uno piensa en persecución en América Latina, ¿qué se viene a la mente? Seguramente dictaduras o cárteles, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Esa es solo una parte de la historia. Hoy vamos a desglosar un fenómeno que es mucho más complejo, uno que en realidad se presenta de tres formas muy pero muy distintas, cada una con sus propios protagonistas y sus propias reglas de juego. A ver, esta gráfica que vemos aquí es básicamente nuestro mapa para entender todo este lío. Simplifica una realidad que parece caótica en tres categorías bien claras. La persecución por parte del crimen organizado, la que viene desde la autoridad indígena y finalmente la que ejerce un Estado totalitario. A primera vista podrían parecer mundos totalmente distintos, pero como vamos a ver, son precisamente sus diferencias las que nos ayudan a definir el problema real en la región. Y aquí está el punto clave. No se puede tener una sola solución porque en realidad no es un solo problema. Para entender lo que de verdad está pasando, tenemos que analizar cada una de estas caras por separado. Así que empecemos por la que quizá es la más visible de todas. Vamos con la primera cara, el crimen organizado. Y ojo, porque hablamos de una fuerza que en muchas zonas no es que desafía al Estado, es que es el Estado. Miren, en este primer modelo, las cosas son bastante claras. El actor principal, los cárteles y las pandillas. Su método, la violencia directa y la extorsión. Operan sobre todo en lo que podríamos llamar zonas calientes, como México y Colombia. Y quizás lo más revelador de todo es ver la respuesta del Estado. Una incapacidad casi total para frenarlos. A ver, ¿quiénes son los actores aquí? Pues nombres que lamentablemente escuchamos todo el tiempo en las noticias. Cárteles, pandillas, sus métodos son brutales, pero terriblemente efectivos. Usan la extorsión para ahogar las economías locales, la violencia para sembrar el pánico y el asesinato para callar a cualquiera que se les cruce en el camino. Ahora, esta violencia no ocurre en cualquier lugar, para nada. Se concentra en estas zonas calientes, principalmente en México y Colombia. Lugares donde la batalla por el control del territorio entre estos grupos y un Estado, a menudo debilitado, es el pan de cada día. Bueno, dejemos eso por un momento y pasemos a la segunda cara, y esta es mucho más localizada, más compleja desde lo cultural, porque nace desde adentro de las mismas comunidades. El cambio aquí es radical. Totalmente distinto, porque los que persiguen no son criminales que vienen de afuera, sino líderes de la propia comunidad, que se amparan en el sistema de usos y costumbres. Para quien no lo sepa, estas son las leyes y tradiciones ancestrales que todavía rigen la vida en ciertas comunidades indígenas. Ojo, aquí la violencia no es de balas, sino que es social y puede ser igual de destructiva. Es como una muerte civil, ¿se entiende? Te cortan el agua, te quitan tus tierras, te aíslan por completo. Básicamente te echan de tu propia comunidad por no seguir las reglas del grupo, que muchas veces tiene que ver con un cambio de religión. Y esto no pasa en todos lados, ¿eh? Es un fenómeno muy concentrado geográficamente. Se ve con mucha más fuerza en regiones muy específicas de México, como por ejemplo los estados de Chiapas e Hidalgo, que es donde estos sistemas de usos y costumbres tienen una presencia muy arraigada. Y con esto llegamos a la tercera y última cara. Aquí, el que persigue ya no es un cartel, ni un líder local, es el propio gobierno. Esta última columna es quizá la más escalofriante de todas. ¿Por qué? Porque aquí es todo el aparato del Estado el que se convierte en la máquina de persecución. El poder que se supone que debe proteger es el que aplasta. Aquí el actor es el gobierno con todas sus fuerzas, y sus armas no son pistolas, no, son un bolígrafo y el espionaje. Con una simple firma le quitan el estatus legal a cualquier organización o persona y la dejan en un limbo total. Y con una vigilancia permanente se aseguran de que no haya ni un resquicio para la disidencia, ni en un sermón, ni en una reunión privada. Los ejemplos más claros de este modelo de persecución, donde el Estado es el actor principal, los vemos en Nicaragua y Cuba, donde el gobierno utiliza todo su poder para silenciar cualquier voz disidente. Ok, ya vimos las tres caras por separado. Pero ahora viene la parte, para mí, más reveladora de todo este análisis. ¿Cómo reacciona el Estado frente a cada una? Porque es aquí donde todo encaja. Miren esta tabla. Es que lo resume todo a la perfección.
La respuesta del Estado se mueve en un espectro que va, por un lado, de la incapacidad frente a un crimen organizado que simplemente lo sobrepasa, a la renuencia a intervenir en asuntos indígenas, muchas veces por un tema de respeto a su autonomía. Y en el otro extremo, la represión activa, donde el Estado ya no es un observador, sino el protagonista directo de la persecución. Entonces, el punto clave es este. La respuesta del Estado es lo que termina de definir el tipo de persecución. No se trata solo de quién ataca, sino de qué hace o qué deja de hacer el poder. Esa es la pieza que nos faltaba para armar el rompecabezas. Al final, la conclusión nos deja pensando, ¿no? Para entender de verdad la persecución en un país, quizá el foco no deba estar tanto en el perseguidor, sino en la silla del poder. La pregunta final no es solo quién persigue, sino qué hace el Estado al respecto. Porque su respuesta, como acabamos de ver, lo dice absolutamente todo.